Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy os traigo una nueva sesión de preguntas y respuestas aquí en Radio Fitness Revolucionario. Empiezo hablando sobre insulina y glucosa, qué variables debemos medir para ver si tenemos una buena regulación de la glucosa y cómo mejorarla. Hay una pregunta después sobre la miopía y el papel que juega la luz natural y nuevas terapias con luz infrarroja que podrían mejorar la vista. Tenemos dos consultas después muy relacionadas, una sobre el riesgo de suplementar con antioxidantes y la otra sobre el glutatión, que es nuestro antioxidante más potente, y hablo de suplementos como el NAC y la glicina. Y por último, hay una pregunta sobre cómo mejorar nuestro uso de las redes sociales, cómo aprovechar lo bueno y mitigar lo malo, cómo evitar perder mucho tiempo y algunas reflexiones personales sobre cómo reducir la necesidad de aprobación de los demás o reducir el impacto que le damos a las opiniones de otros. Como veis, tocamos temas nuevos, creo que muy interesantes, así que no te los pierdas. Y antes de pasar a las preguntas, un recordatorio rápido de nuestros patrocinadores, WeBotanics y Paleowool. WeBotanics acaba de sacar además dos productos en su línea de colágeno Marinecol, uno orientado a mejorar la calidad de la piel, que es donde la evidencia es más clara y que acompaña de otros principios activos como ácido hialurónico, y otra línea con compuestos que potencian además la salud articular. Podéis echar un vistazo a este producto y a otros en webotanics.com y contamos, por supuesto, con el apoyo de Paleowool, que además de barritas de energía en base a comida real, tiene suplementos deportivos como la proteína panacea de vacas alimentadas con pasto, y a los sabores clásicos de vainilla y chocolate han sumado uno nuevo de fresa que os recomiendo probar. Tienen también productos como té matcha, como extracto de arándano rojo, que yo añado por ejemplo a mis batidos y al yogur, y muchos más. Podéis ver todos sus productos en sus páginas web, webotanics.com y paleowool.com, y con el código FR10, en mayúscula y con número FR10, tendréis un descuento del 10% en todas vuestras compras. Podéis también echar un vistazo a mis libros y a mis programas en tiendafitnessrevolucionario.com, todo junto, tiendafitnessrevolucionario.com, y tendréis también un descuento con el código FR10. Y sin más, pasamos a vuestras preguntas. Hola Marcos, lo primero, felicitarte por el trabajo que realizas. También soy ingeniero, pero creo que gracias a ti pronto sabré más sobre el campo de la salud que de la tecnología. Mi pregunta es acerca de cómo la forma en que se elevan los niveles de insulina después de consumir carbohidratos afecta a nuestra salud. Me explico. Parece que la recomendación general es evitar los picos de insulina, consumiendo alimentos con baja carga glucémica y alto contenido en fibra. Pero entonces, si en el gráfico de glucosa en sangre respecto al tiempo suponemos que el área bajo la curva es la misma, ¿se podría decir que es más saludable mantener unos niveles medios de insulina por un largo periodo de tiempo que niveles muy altos en un corto periodo? ¿Hay evidencia, por ejemplo, de cuál de estas maneras podría afectar en mayor medida al desarrollo de la diabetes? ¿O acaso crees que lo más importante sería que los depósitos de glucógeno estén lo más vacíos posibles antes de realizar la ingesta? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Es un tema sobre el que recibo muchas consultas, sobre todo a raíz del famoso libro de la revolución de la glucosa, del que hablé en el episodio 316, así que no me voy a repetir mucho, pero como resumen, el libro tiene muchas cosas buenas, pero también tiene cosas malas, ¿no? Y el principal problema es que reduce todo a la glucosa y hace que en la cabeza de muchas personas quede la conclusión simplista de que si baja la glucosa es bueno, si sube es malo, y esta simplificación puede generar muchos malos entendidos. Además, en tu pregunta hablas de glucosa unas veces, de insulina otras, y esta distinción es importante. O sea, lo que buscamos como recomendación general es tener buena sensibilidad a la insulina, que se refiere a ser capaz de gestionar la glucosa en sangre con poca liberación de insulina. Es decir, no es tan importante el pico de glucosa dentro de unos rangos normales, sino la insulina que necesitamos para que esa glucosa vuelva a su nivel base, y también cuánto tiempo tarda en regresar a este nivel base. El motivo es que los picos de glucosa o las elevaciones de glucosa no son malas per se y son respuestas fisiológicas normales a dos causas principales. Primero, sería comer carbohidrato, obviamente, que se convierte en glucosa en sangre y debe almacenarse después, la que no uses en ese momento, ¿no? Y segundo, el ejercicio intenso. Ahora están muy de moda los monitores constantes de glucosa y mucha gente se sorprende de tener picos de 150, de 170 o incluso más al hacer HIIT, ¿no? Al hacer un WOD de CrossFit, entrenamientos de alta intensidad. Y no es extraño. O sea, si haces entrenamientos muy glucolíticos, pues tu cuerpo va a liberar glucosa en sangre para que esté disponible para los músculos. Y sería absurdo pensar que estos entrenamientos de alta intensidad son malos porque producen picos de glucosa, igual que es absurdo pensar que el carbohidrato es malo porque sube la glucosa.
Sabemos, de hecho, que este tipo de entrenamiento de alta intensidad es muy bueno para mejorar la sensibilidad a la insulina y algo curioso es que las contracciones musculares producen la entrada de glucosa en el músculo sin necesitar insulina. Y en el caso de los carbohidratos, pues sin duda, como recomendación general, debemos priorizar los mínimamente procesados y el aporte en fibra pues ralentiza la liberación de esa glucosa en sangre, pero salvo que seamos diabéticos, tampoco debemos preocuparnos mucho sobre si tiene una carga glucémica un poco mayor o un poco menor. Creo que es un tema totalmente secundario. Lo que sí es un problema es cuando tenemos niveles de glucosa en ayunas elevados, por encima de 100 miligramos por decilitro, pues con frecuencia, muchas mañanas, o si sube con frecuencia por encima de 140, 150, incluso sin comer mucho carbohidrato, y si después tarda mucho en bajar. Y lo ideal sería además tener una analítica que te muestre los niveles de insulina para poder estimar si hay resistencia a la insulina, que es uno de los mejores predictores de riesgo futuro de diabetes. Volviendo a tu pregunta, ¿no?, sobre si es más importante controlar los picos o controlar el área bajo la curva, la verdad que no está claro. O sea, personalmente le prestaría más atención al área bajo la curva porque te da una mejor idea de cuánto tiempo ha estado la glucosa en sangre, y un indicador que puede estimar esto es la hemoglobina glicosilada o el HbA1c, que nos da una idea del nivel de glucosa promedio en los últimos 3 meses. Lo que hace este test es medir cuánta glucosa hay pegada a los glóbulos rojos, en la hemoglobina de estos glóbulos rojos, y cuanta más glucosa haya pegada, entre comillas, ahí, pues significa que ese glóbulo rojo ha estado expuesto a niveles mayores de glucosa. ¿Qué ocurre? Que tampoco es una medida súper precisa, porque hay muchos factores que influyen aquí, ¿no? Como por ejemplo la vida promedio de los glóbulos rojos. O sea, la fórmula asume que los glóbulos rojos viven de media 90 días y eso hace que en personas cuyos glóbulos rojos viven menos, como por ejemplo durante el embarazo, ¿no?, pues va a tender a subestimar el valor real, a dar un valor, como digo, menor, y en personas cuyos glóbulos rojos viven más de media, pues tenderá a sobreestimar, a dar un valor mayor a la realidad, ¿no? Pero bueno, esto en el fondo también ocurre con todos los marcadores, siempre hay que entender los contextos. Entonces, considerando todo lo anterior, es decir, el nivel basal de glucosa, los picos, la hemoglobina glicosilada y la insulina, podríamos hacer un diagnóstico bastante certero sobre el estado metabólico y, por tanto, sobre el riesgo de desarrollar diabetes. Y evidentemente, si tenemos el resultado de un par de semanas con un monitor constante de glucosa, pues el análisis va a ser todavía mejor, pero no son baratos y salvo que haya historia familiar de diabetes o síntomas asociados, en la mayoría de los casos tampoco merece la pena. Y sin duda, lo mejor que podemos hacer para mejorar todos estos parámetros serían 2 cosas. Primero, hacer ejercicio en general y ejercicios de fuerza en particular. O sea, el músculo es el mayor sumidero de glucosa que tenemos y, por tanto, si tenemos más músculo y usamos ese músculo, tendremos un mejor control glucémico. El ejercicio vacía también el glucógeno hepático y, por tanto, la captación de la glucosa va a ser más rápida, va a requerir menos insulina y vamos a reducir el área bajo la curva. Y segundo, mantener un nivel de grasa relativamente bajo, porque al final la resistencia a la insulina se produce principalmente en el músculo, en el hígado y en el tejido graso. Y por eso la combinación de sedentarismo con altos niveles de grasa son la tormenta perfecta para desarrollar resistencia a la insulina y diabetes. Si nuestras reservas de glucógeno hepático y muscular están siempre llenas porque comemos mucho y porque no las vaciamos con ejercicio, ¿no?, y tenemos los adipocitos o las células grasas a tope, pues no tenemos tejidos que absorban la glucosa y el páncreas, al seguir detectando glucosa elevada, pues va a seguir segregando insulina, pero los tejidos van a seguir resistiéndose a aceptar nueva glucosa y así entramos en esa espiral de glucosa elevada, insulina elevada, con todos los riesgos asociados. En fin, iría por aquí. No sé si he respondido a tu pregunta y tiene cierta relación también con el concepto de flexibilidad metabólica que expliqué justamente en el episodio anterior, en el podcast 380, que complementaría bastante bien esta respuesta. Hola Marcos, buenos días desde Euskadi. Soy seguidora tuya desde que antes de que tuvieras el podcast y bueno, la verdad que me has acompañado en mi final de adolescencia y bueno, hasta ahora que tengo 29 años, soy madre y soy toda una mujer. Mira, mi duda va en 2 aspectos que creo que no has mencionado nunca, porque me he escuchado todos tus podcasts y igual se me escapa, porque son muchos años. Mira, la duda es lo siguiente. Hace un tiempo escuché que la luz infrarroja del amanecer y del atardecer son capaces de curar la miopía. No sé si hago bien, pero intento pasear tanto al amanecer como al anochecer sin las gafas. La verdad que soy un topo y no veo nada, pero bueno, mirando un poco hacia el atardecer
quería saber si sabías si hay evidencia de que cura la miopía o la mejora, porque es lo que había escuchado. Y por otro lado, quería comentarte que soy mamá de 2 niñas, una que va a hacer pronto los 3 años y la otra que tiene casi 5 meses. Y mira, hago lactancia en tándem y no encuentro información de cómo calcular las calorías extra, porque es que la verdad, intento hacer una estimación, pues contando calorías y demás, pues que paso mucha hambre, estoy perdiendo bastante masa muscular y además como las necesidades nutricionales de mi hija pequeña van en aumento, me es difícil. Gracias, un abrazo. Pues mil gracias por seguirme durante tantos años, de verdad, y espero que sean muchos más. Sobre tu primera pregunta, si la luz infrarroja del sol es capaz de curar la miopía, te voy a contar lo que sabemos y cómo después se exagera bastante por parte de algunos divulgadores o ciertos medios. ¿Qué sabemos? Primero, que el factor que más contribuye a la miopía es pasar mucho tiempo en espacios interiores o, dicho de otra manera, recibir muy poca luz natural. Hay factores genéticos, por supuesto, pero que solo se expresan si el entorno es malo. Por ejemplo, estudios en poblaciones ancestrales, como los Hadza, muestran tasas de miopía menores al 5% en personas jóvenes, pero este número supera el 50% en poblaciones occidentales y en muchos países asiáticos es mucho mayor, ¿no? Y estas diferencias evidentemente no es por genes, sino por entorno. Varios estudios, sobre todo en personas jóvenes, muestran que al aumentar el tiempo en espacios exteriores se ralentiza el progreso de la miopía y se reducen los casos. Ojo, no se ha visto que se reduzca la miopía, pero sí se previene. Influyen otros factores, por supuesto, el hecho de tener todo el día la vista puesta en algo muy cerca de la cara, como libros o pantallas, pues también es problemático. La falta de actividad física también afecta negativamente a la vista. Hay ciertos nutrientes importantes para la salud visual. Entonces, no es un factor único, por supuesto, pero seguramente lo que más influye en el ojo es esa necesidad de exponerse a la luz natural. Después tenemos unos pocos estudios donde se demuestra que al aplicar luz infrarroja al ojo durante unos pocos minutos a la semana por la mañana con un aparato especial, se estimula la producción de energía de las mitocondrias del ojo y mejora un 17% la visión del contraste de colores. Es decir, no se estudió miopía, pero sí otros parámetros de salud visual. Y lo interesante de este estudio es que probaron a aplicar la luz infrarroja por la mañana en unos sujetos, por la tarde en otros sujetos y solo mejoraron aquellos a los que se aplicó luz infrarroja por la mañana. Y esto conecta con el tema del sol porque es al amanecer y en la primera hora de la mañana donde hay más porcentaje de luz infrarroja, no al atardecer. Y de ahí esta recomendación de exponerse a esa luz del amanecer de primera hora del día. Entonces, es una recomendación que tiene sentido, esto de exponerse a la luz, a la primera luz del sol, pero es una extrapolación de un estudio en laboratorio con una máquina de luz infrarroja. Y no hay estudios todavía que prueben que la exposición a la luz del sol del amanecer sea mejor que la luz de la tarde, por ejemplo. Sí los hay, como decía antes, en exponerse a más luz natural en general, idealmente por la mañana, y se ha visto que efectivamente puede prevenir la miopía o ralentizar su avance, pero de momento no se ha visto que pueda revertirse. Así que esto es lo que hay, ¿no? Y a partir de esto, pues, insisto, sí podríamos recomendar intentar exponerse a luz natural durante el día, pero priorizando esa primera hora por el mayor porcentaje de radiación infrarroja y después intentar hacer descansos frecuentes, ¿no? Con la estrategia esta de 20-20-20, que se refiere a que cada 20 minutos de trabajo con pantallas levantemos la mirada y enfoquemos la vista en algo que esté a 20 pies de nosotros, que son unos 6-7 metros durante 20 segundos. Yo recomiendo en cualquier caso que sean 20 metros, porque así te obliga en muchos casos a levantarte y a mirar por la ventana, algo que esté más lejos, y ese cambio de foco también ayuda. Y sobre tu segunda pregunta, las calorías adicionales cuando se da el pecho, pues a ver, va a depender de muchas cosas, ¿no? Se estima en general unas 400, 600 calorías extra por día, que son las que se gastan en la lactancia de un bebé, pero en tu caso va a ser más si tienes 2, ¿no? Pero como digo, puede haber variaciones según muchos factores y más allá de obsesionarte con estimar las calorías exactas, que es imposible, mira cómo evoluciona tu peso, intenta pesarte a diario, calcular las medias y si estás perdiendo peso y pasas hambre, pues es una señal de que tienes que comer un poco más. Hola Marcos, en primer lugar, darte la enhorabuena por tu nuevo libro Vive Más, que llevaba tiempo esperando y estoy disfrutando enormemente de su lectura. Tengo una duda respecto a los antioxidantes, y es que dices que consumirlos en dosis elevadas aumenta la mortalidad, sobre todo la vitamina A, la vitamina E y los betacarotenos. Entonces, yo soy una persona que consume grandes cantidades de aceite de oliva virgen extra,
frutas y verduras, sobre todo después del entrenamiento. Y también, por ejemplo, en mi bidón de la bici o de entrenamiento de musculación suelo llevar un té verde. Entonces tengo dudas si con esto estoy anulando los beneficios que pueda tener el entrenamiento. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y por poner en contexto a la gente que no ha leído el libro Vive Más. Ahí explico un poco la evolución de las teorías sobre el envejecimiento y una de las primeras, o la primera realmente que tuvo cierto respaldo científico, fue la teoría de los radicales libres, que se pensaba que estos radicales pues que eran malos y al forzar la elevación de radicales libres en varios modelos animales pues se veía un envejecimiento más acelerado, ¿no? Que curiosamente se contrarrestaba con compuestos antioxidantes. A partir de estos descubrimientos surgió la gran industria de los suplementos de antioxidantes a dosis elevadas que muchas personas tomaron durante muchos años y resulta que cuando se empezaron a hacer los primeros grandes estudios ya en humanos, en todas esas personas, pues se vio que la mortalidad en las que habían tomado los suplementos no solo no se había reducido, sino que era mayor. Ojo, no mucho mayor, no es que fueran tampoco veneno, pero desde luego no habían ayudado. Y con el tiempo empezamos a ver que esta teoría de los radicales libres no era del todo equivocada, ¿vale? Pero era muy simplista. Y hoy sabemos que los radicales libres son una molécula señalizadora que se produce en las mitocondrias, principalmente como fruto de la producción energética, y que en exceso son perjudiciales, efectivamente, por ejemplo, si las mitocondrias no funcionan bien, pero que en la dosis adecuada son importantes, e intentar reducirlos artificialmente con dosis altas de antioxidantes sintéticos es poco recomendable. Ocurre algo similar en el caso de la inflamación. Una inflamación crónica constante es muy perjudicial, pero una elevación puntual de la inflamación es necesaria porque participa en la regeneración de tejidos, por ejemplo. El ejercicio, de hecho, eleva tanto los radicales libres como la inflamación y ambos participan en la adaptación posterior al entrenamiento. Y se ha visto que intentar reducir la inflamación o los radicales libres con dosis altas de antiinflamatorios o de antioxidantes inhibe parte de las adaptaciones al entrenamiento. Dicho esto, estamos hablando de suplementos con dosis elevadas de estos compuestos sintéticos de manera aislada, no hablamos de alimentos. En el caso de alimentos, punto 1, es mucho más difícil llegar a la dosis o a dosis que puedan ser problemáticas y los nutrientes que encuentras en el aceite de oliva o en las verduras o en el té verde no suponen ningún problema. Y punto 2, estos alimentos tienen otras muchas cosas. Por ejemplo, muchos compuestos que antes se pensaban que eran antioxidantes, como los polifenoles, hoy sabemos que lo que hacen en realidad es elevar nuestra propia capacidad de producir antioxidantes en la medida que los necesitamos. Y por eso sí vemos efectos beneficiosos de los antioxidantes que obtenemos directamente de los alimentos, que tienen seguramente las dosis que nuestro cuerpo espera, las dosis a las que está bien adaptado, y además estos alimentos incluyen compuestos que elevan nuestros antioxidantes naturales. Por ejemplo, escribo lo siguiente en Vive Más. Muchos polifenoles ejercen su magia activando el factor de transcripción NRF2, que potencia la producción de nuestros propios antioxidantes. De ellos, el glutatión es el más importante. Nuestro cuerpo detecta estos pequeños venenos y a través de la hormesis eleva nuestras defensas. Dentro de los polifenoles con mayor activación de este factor de transcripción destacan las epigalocatequinas o EGCG del té verde, el sulforafano de las crucíferas como brócoli, berros, repollo, coliflor, lombarda o kale, la curcumina, principal compuesto activo de la cúrcuma, y el ácido elágico presente en fresas, frambuesas o granadas. Entonces, por concluir, lo que haces está perfecto y no hay ningún problema con estos compuestos en las dosis en las que las encontramos en los alimentos. Hola Marcos, ante todo darte las gracias por el contenido que nos ofreces. Te sigo desde hace por lo menos 6 años y para mí eres un gran referente a nivel salud. Mi pregunta es acerca de la suplementación con glutatión. Últimamente no paro de escucharlo por todos lados y tengo entendido que es un antioxidante que disminuye la liberación de radicales libres, que ayuda a mantener la salud celular, controla la inflamación y mantiene el sistema inmunológico funcionando de manera óptima, además de ayudar a la desintoxicación del hígado. Quería preguntarte si de verdad este antioxidante es tan potente y podríamos, o sería una buena opción tomarlo a diario. Muchas gracias. Gracias por la pregunta y por seguirme también desde hace tanto, y seleccioné tu pregunta porque complementa muy bien la consulta anterior sobre antioxidantes. Como dices, el glutatión es un antioxidante muy potente que hace todo eso que mencionas y muchas más cosas.
Es un antioxidante que nuestro cuerpo genera de manera endógena en función del que necesite, pero es verdad que con la edad perdemos capacidad de producir este antioxidante y podría tener sentido darle un empujoncito. Pero ocurren dos cosas aquí. Primero, que suplementar con glutatión directamente es poco efectivo. Necesitamos dosis relativamente elevadas durante bastante tiempo, al menos 6 meses según algún estudio, para lograr una elevación relevante de glutatión en sangre porque es poco biodisponible. Y punto 2, y quizás más importante, un exceso de antioxidantes, como vimos en la pregunta anterior, tampoco es beneficioso. Como acabamos de ver, los radicales libres cumplen una función y no buscamos aniquilarlos, sino equilibrarlos. Y para ello, lo ideal es que sean las propias células o el propio cuerpo el que produzca el glutatión que necesita, y nuestro objetivo es asegurar que tiene suficiente materia prima para ello. Y hablando de materia prima, el glutatión está formado por 3 aminoácidos: glutamato, glicina y cisteína. Y de ellos, la cisteína y la glicina suelen ser los factores limitantes, sobre todo a medida que cumplimos años, y por eso tiene sentido suplementar estos 2 aminoácidos. Y los estudios apuntan a que es más efectivo consumir estos precursores de glutatión que el glutatión en sí mismo, por 2 motivos que voy a repetir para que quede claro, ¿no? Primero, que son más biodisponibles, los absorbemos mejor, y punto 2, que es mejor que el cuerpo regule su propia producción de glutatión porque sabe el que necesita, y lo importante es que tenga la materia prima. Alimentos ricos en cisteína hay muchos. Está, por ejemplo, el suero de leche, que entre otros muchos beneficios ha demostrado elevar el glutatión. Y si hablamos de suplementos, pues ha cobrado bastante interés el NAC o N-acetilcisteína, y profundizo en este suplemento en mi libro Vive Más. Y la glicina, por su parte, puede suplementarse directamente de manera aislada o es también un componente importante en el colágeno, y muchos estudios demuestran también beneficios de la ingesta de glicina. Entonces, en resumen, no recomiendo suplementar con glutatión directamente, sino asegurar que hay suficientes precursores de este antioxidante en la dieta, y si no, valoraría tanto glicina directamente o en forma de colágeno como NAC o N-acetilcisteína. Hola Marco, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludo desde México y pues quería preguntarte ¿cómo haces tú para manejar la cuestión de redes sociales? Veo que estás muy presente en redes, creando contenido y demás, pero al mismo tiempo pues estoy seguro de que para ti no es algo que te genere adicción y que te haga perder tiempo. No sé cómo gestiones tú esta parte para no perder tanto tiempo y para no haberte inmiscuido en estar más tiempo del debido en redes sociales. Además de ello, también te quería preguntar, como creador de contenido, ¿cómo haces para manejar o controlar hasta un punto sano la aprobación de las demás personas a través de likes, comentarios, etcétera? Aprobación o desaprobación de las personas. En este momento yo también estoy empezando a crear contenido de fitness y sí me encuentro muchas veces con esta situación. Muchas gracias. Gracias por la pregunta o las preguntas, que son 2 pero muy relacionadas, ¿no? Y sobre cómo no perder mucho tiempo con las redes sociales, te diría que hay 2 cosas principales. La primera es seleccionar muy bien las personas o las cuentas que sigues, y segundo, marcarte límites. Al final, las redes sociales son un arma de doble filo. Normalmente hablamos de lo negativo, ¿no? De la adicción que producen, de que están diseñadas para secuestrar nuestra atención, de que aumentan nuestra ansiedad y nuestra envidia al exponernos constantemente, pues, a cuerpos más atractivos que nuestro, a gente que vive supuestamente mejor que nosotros, etc. Y todo esto es cierto, pero las redes sociales tienen también cosas positivas. Te permiten, por ejemplo, acceder a conocimiento interesante que puedes absorber en poco tiempo, puedes estar al tanto de novedades en campos que te interesan, puedes mantener el contacto con gente que valoras, y para maximizar lo bueno, minimizando lo malo, la clave es empezar filtrando la gente que sigues. Si sigues a gente o a cuentas que comparten información de valor o que te inspiran o que te producen una sonrisa por la mañana, pues seguramente ese rato que pasas en las redes sociales sea una buena inversión. Y una buena forma de saber o de intuir si sigues a la gente o a las cuentas adecuadas es reflexionando sobre cómo te sientes después de estar un rato haciendo scroll en Instagram o la red social de turno, ¿no? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes inspirado a hacer cosas? ¿Sientes que has aprendido algo nuevo que puede ayudarte en tu vida? ¿O sientes que tienes ganas de mejorar algún aspecto de tu vida? Y si la respuesta es positiva, pues seguramente es que sigues a la gente correcta y ese rato de redes sociales o esas conexiones de 10-15 minutos a lo largo del día pues sean algo positivo en tu vida.
Sin embargo, si después de pasar un rato navegando en la red social de turno notas que sientes ansiedad, envidia, enfado o sencillamente que no has aprendido nada ni has tenido ningún tipo de motivación ni nada, pues seguramente has perdido el tiempo y deberías hacer una auditoría de la gente que sigues. Esto como primer paso, y después, incluso si sigues a la gente adecuada y ese tiempo que pasas en Instagram es positivo, seguramente sea buena idea limitarlo. Esto es así por la propia naturaleza de las redes sociales, que como decía al principio, están diseñadas para mantenernos ahí pegados en ese scroll infinito, y si no nos ponemos límites, es muy posible que pasemos más tiempo del que nos gustaría y que termine desplazando actividades de mayor valor. Y para evitar esto hay varias opciones y yo recomiendo 2 que uso personalmente, ¿no? La primera es la función de salud digital de Android, ¿no? Dentro de ajustes se llama realmente salud digital y controles parentales y ahí puedes tanto ver el tiempo que pasas con cada aplicación y ser consciente es el primer paso, pero también puedes marcarte un objetivo diario para cada aplicación y de esta manera el teléfono te avisa cuando te acercas al límite. Y esta es la opción en Android, pero en iPhone pues seguro que hay algo similar. Y, por ejemplo, en mi caso tengo un límite de 1 hora diaria en Instagram, aunque casi nunca paso de los 40, 45 minutos, que es más o menos mi media diaria en Instagram. Pero de este tiempo te diría que media hora es en realidad trabajo, entre comillas, y quizás 10, 15 minutos es ocio, ¿no? De simplemente hacer ese scroll un poco más inconsciente. Porque al final, para los que creamos contenido, pues tenemos por un lado que publicar cosas, también intento echar un vistazo a los mensajes que me llegan, que son cientos cada día, cientos, y por eso de entrada pido una disculpa a todas las personas que me escribís, pero es realmente imposible leer todo. Lo que sí hago es pues, un muestreo casi aleatorio un par de veces al día, 2, 3 veces quizás, y contesto lo que puedo, pero para leer todo tendría que dedicar horas al día, ¿no? Y esto sin contar lo que recibo por correo, por el blog, es demasiado, ¿no? Y esta parte personalmente es la que peor llevo, o sea, mucho más que el hate, mucho más que los trolls, que si tengo más o menos likes, y ahora hablaré un poquito de eso, pero como digo, lo que más rabia me da es que la gente me pida ayuda y saber que no puedo, o sea, ya no responder, sino que ni siquiera puedo leer todos los mensajes, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Y he recomendado esta opción de limitar el tiempo de las apps a muchas personas a usar esta versión de Android o de iPhone y el feedback ha sido muy bueno. O sea, al final el problema con las redes sociales es que no te das cuenta del tiempo que pasas en ellas y el hecho de que te salte la alarma, de que te avise que ya te quedan solo 10 minutos para cumplir tu cuota diaria, como que te devuelve a la realidad y te permite hacer un uso más racional de las redes sociales o más alineado con tus valores. Además, no te limita. Si un día por lo que sea quieres pasar más tiempo, puedes hacerlo. No es que se bloquee la aplicación, pero como digo, el simple hecho de tener estas alertas modifica positivamente nuestro comportamiento. Y personalmente, si no usase las redes sociales como parte de mi trabajo, creo que las limitaría mucho más, quizás a media hora al día, que creo que es suficiente tiempo para aprovechar sus beneficios sin que suponga una pérdida de tiempo. Y otra cosa que recomiendo es tener buenas alternativas. Por ejemplo, muchas personas abren las redes sociales en los tiempos muertos, mientras esperan el metro, mientras están en el baño, mientras esperan en la cola del supermercado o incluso peor, entre serie y serie de entrenamiento, ¿no? Y mi propuesta sería tener una alternativa mejor para ese tiempo muerto, como puede ser escuchar este podcast o cualquiera que disfrutes, escuchar un audiolibro, o yo tengo Kindle en mi teléfono y siempre hay al menos un libro que estoy leyendo solo en mi teléfono. Y en los últimos años pues he leído muchas decenas de libros aprovechando esos tiempos muertos, ¿no? Un par de minutos aquí, 5 minutos allá. Y al igual que con la actividad física, pues pocos terminan siendo un mucho a medida que se acumulan. Hablo de este concepto de los snacks de movimiento y podríamos incorporar también snacks de lectura. Y en relación a la segunda pregunta sobre cómo gestionar la aprobación o la desaprobación de los demás, creo que no es algo que afecte solo a los creadores de contenido, sino a todo el mundo, ¿no? Estés en redes sociales o no estés, pero es verdad que las redes sociales magnifican ese efecto porque te exponen a muchas más personas. Y a ver, es un tema que toco en mi libro Invicto, porque estamos cableados para que nos importe mucho lo que los demás piensen de nosotros. Es algo con lo que hemos lidiado toda la vida y los propios estoicos hablaban mucho de esto hace 2000 años. Marco Aurelio, por ejemplo, decía lo siguiente: no deja de sorprenderme el hecho de que, aunque nos queremos más que a otras personas, valoramos más sus opiniones que las nuestras propias. Es decir, muchas veces hacemos cosas que no están alineadas con lo que somos o con nuestros valores por el qué dirán, ¿no? Por lo que pensarán los demás, y esto no suele ser buena idea. Citando ahora a Séneca, importa mucho más lo que tú pienses de ti que lo que piensen de ti los demás.
Al final debes intentar hacer lo correcto, sabiendo que hay personas que lo van a valorar, personas que no, pero finalmente eres tú quien tiene que estar satisfecho con lo que haces. Y en el caso de las redes sociales, mi recomendación es centrarte más en ayudar a los demás que centrarte en ti mismo, ¿no? Volviendo al tema de seleccionar las cuentas adecuadas, personalmente intento no seguir cuentas que llamo de pavo real, ¿no? Donde todos los posts o la mayoría de posts son de autobombo, de mira mi modelito, mira mis vacaciones, mira mis músculos, porque no me aportan nada, la verdad. Y ojo, tampoco es una crítica y es normal que muestres algo de tu vida en redes sociales de vez en cuando, pero con el objetivo de ayudar y no de pavonear, o al menos que sea muy de vez en cuando. Así que la clave para mí es lograr la dualidad de centrarte en ayudar a los demás, pero a la vez restar importancia a lo que piense. Y después es importante gestionar el ego, sobre todo a medida que creces y tienes más reconocimiento. Y los estoicos ya nos alertaban de que debemos tener el mismo cuidado con las críticas que con las alabanzas, porque ambas pueden desviarnos de nuestro camino. Y por supuesto que algo de ego no es malo, debes ser consciente también de tu valor, de tus capacidades, tener una confianza alineada con tus competencias, creer en ti, pero a la vez no tomar decisiones basadas en el ego. Y las redes sociales potencian este ego, sobre todo porque nos exponen a la mejor parte de la vida de los demás y podemos tomar decisiones equivocadas al intentar vivir igual. Si vemos que los demás llevan ropa mejor o tienen un mejor coche o vacaciones más exclusivas, pues queremos hacer lo mismo y tomamos malas decisiones. Morgan Housel dice que cuando entiendes que los ahorros son la diferencia entre tu ego y tus ingresos, te das cuenta de por qué mucha gente con ingresos decentes ahorra tan poco. Dice que es una lucha diaria contra los instintos de abrir tu plumaje real para mantener el ritmo de los demás y que las personas que gozan de éxito financiero duradero no son necesariamente las que tienen más ingresos, sino las que prestan menos atención a lo que los demás piensan de ellas. Y creo que esto mismo ocurre en otros muchos ámbitos más allá del financiero, ¿no? Y como decía antes, se trata de tener claridad sobre tus valores, sobre tus objetivos y después intentar vivir de manera alineada con esos valores. Y al hacer esto se simplifican muchas decisiones y se reduce el impacto que tienen sobre ti las opiniones de los demás. E insisto que siempre nos van a importar y hay que aceptarlo, al igual que siempre nos va a afectar la adversidad o la tristeza, es parte de la condición humana, pero si pensamos así, de manera más estoica, vamos a reducir el impacto que las opiniones de los demás tienen en nuestras decisiones y en nuestra satisfacción vital. Y eso sería todo por hoy. Os recuerdo que os podéis apuntar a mi newsletter gratuita en fitnessrevolucionario.com/lista, donde comparto novedades, recomendaciones y reflexiones que no publico en ninguna otra parte. Y por ejemplo, en la última newsletter hablaba sobre un fenómeno llamado pereza social y esto es lo que comento. El concepto de pereza social se refiere a que nos esforzamos más cuando los resultados dependen solo de nosotros que cuando dependen de un grupo al que pertenecemos. En 1913, Max Ringelmann descubrió este fenómeno solicitando a varias personas que tirasen de una cuerda, primero de manera individual y después en grupo. Observó que a medida que el número de personas aumentaba, el esfuerzo de cada persona individual se reducía. Y aquí pongo una gráfica donde se veía, por ejemplo, que si una persona sola tiraba con una fuerza X de la cuerda, al sumar una persona adicional, el esfuerzo de cada persona correspondía al 93% de su máximo. Al sumar una tercera persona, el esfuerzo individual bajaba al 85% y así sucesivamente, ¿no? Cuantas más personas tiraban, el esfuerzo que hacía cada una se reducía. En resumen, cuanto mayor es el grupo, menos esfuerza cada uno de sus miembros. Como siempre, el efecto depende del contexto. Es especialmente marcado en grupos de baja confianza. Si piensas que otros van a hacer poco esfuerzo, tu propio esfuerzo se reducirá todavía más. Si por el contrario crees que los demás harán su mejor esfuerzo, tu pérdida de rendimiento será menor. En cualquier caso, debemos intentar evitar esta pereza social. Hagamos nuestro mejor esfuerzo y no nos escondamos entre las masas. Y si gestionas equipos, puedes reducir la pereza social con 3 estrategias. Primero, reduciendo el tamaño de los grupos. Segundo, asignando tareas concretas y medibles a cada miembro del grupo. Y por último, haciendo tu mejor esfuerzo. La gente presta mucha más atención a lo que haces que a lo que dices. Y ahora sí me despido. No olvides dejarnos un comentario en la plataforma que uses para escuchar el podcast. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.